Bien, ¿se observa? ¿Me indican, por favor? Sí, licenciado, se ve. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, está bien. Bien. Bien, ahora sí, ingresaron más personas. Entonces ahora lo que hicimos en una dimensión, hemos trabajado en el eje X y para caída libre en el eje Y. Entonces ahora vamos a ver la cinemática en dos dimensiones. Y cuando estamos en dos dimensiones ya tenemos que trabajar con vectores, ya no podemos simplificar, ¿no? Como lo hicimos en una dimensión. Entonces vamos a en realidad repetir todo lo que hicimos en una dimensión en dos dimensiones, ¿no? Vamos a empezar por el vector posición, desplazamiento, velocidad promedio, etc. Ya les expliqué sobre la diferencia entre trayectoria, desplazamiento, distancia, etc. Bien, entonces, igual estamos considerando el movimiento de una partícula, pero en dos dimensiones. Ya saben cuándo una partícula está en movimiento, ¿no? Entonces, trabajamos con un sistema de ejes X y Y. Entonces, aquí se observa. Y acá tenemos la trayectoria de una partícula en color azul. Y en cierto instante del tiempo ubicamos a la partícula cuando se encuentra en este punto. Entonces, para ubicar a la partícula utilizamos el vector R, que tiene como componentes 4 y 2, ¿no? Entonces, este vector R que tenemos acá es el vector posición de una partícula. Nos da la posición de una partícula. ¿Cómo se anota ese vector? De esta manera, ¿no? Fíjense que cada componente, X de t, depende del tiempo y Y de t también depende del tiempo. Pues fíjense, estoy utilizando vectores. Todo lo que ustedes saben sobre vectores sirve, es útil, pero no lo más complicado, sino las definiciones, las propiedades de los vectores. Para nuestro caso, como dijimos, componente en el eje X4, en el eje 2, el vector lo anotamos de esta manera, ¿no? R, acá nos están indicando que X está en metros y Y también en metros, entonces sería 4 metros acá, por Y, por el vector unitario, me indica que esa componente está en el eje X, y más 2 metros por J, esa componente está en el eje Y. Ejemplo, ¿no? Nos pueden decir si la posición de una partícula en el sistema internacional. Un momentito, permitamos que entren algunas personas más. Ya. Ejemplo, entonces, nos dicen si la posición de una partícula en el sistema internacional está dada por, fíjense, ¿no? R, ese vector posición, depende del tiempo. Su componente en el eje X es t cuadrado menos 1. ¿Ustedes han visto? Fíjense, esa componente en el eje X depende del tiempo y también la componente en el eje Y. En el eje Y, en este caso, la componente es 2t más 2, ¿no? Por J. Entonces, ese vector me está ubicando la posición de la partícula. Nos piden en base a esto hallar la posición de quién, de la partícula, ¿no? Hallar la posición cuando t es igual 2 segundos. Y nos dicen también graficar la trayectoria. ¿Qué tipo de trayectoria será, no? Entonces, primero resolveremos hallando la posición cuando t vale 2 segundos. ¿Qué tenemos que hacer? En este vector posición que nos han dado, tenemos que reemplazar en vez de t, 2, ¿no? Entonces, acá tenemos r de t, he vuelto a copiar esto, reemplazamos cuando t vale 2. No estoy colocando 2 segundos, ya nos damos cuenta, ¿no? Si no, esto se alargaría un poco más. Estamos en el sistema internacional, además, ¿no? Entonces, acá reemplazamos 2, acá también reemplazamos 2. Resultado, la posición de la partícula a los 2 segundos es 3 metros por I más 6 metros por J.
Ahora nos han pedido graficar la trayectoria. Entonces, para graficar la trayectoria, ¿qué hacemos? Fíjense, acá he anotado la componente en el eje X, acá la componente en el eje Y. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir reemplazando valores y voy a calcular cuánto vale cada componente. Entonces, estoy empezando, ¿no? Para el tiempo t-3, por ejemplo, ¿no? Ojo, estoy utilizando matemáticamente ahora -3, pero tiempos negativos no hay. Pero para graficar nos está sirviendo, ¿eh? Entonces, si t es 3, si yo reemplazo acá 3, esto me va a dar 8, ¿no? La componente en el eje X, 8. Y en el eje Y, si reemplazo -3, me va a dar -4, ¿no? Y así reemplazo para t-2, obtengo x3 y y-2, ¿no? En las funciones voy reemplazando. Cuando t vale 0, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los valores de x, estos son los valores de y, son pares ordenados, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Estos pares ordenados hay que graficarlos, porque nos han pedido el gráfico de la trayectoria, ¿no? Entonces, hay que graficar estos datos. Fíjense, lo hacemos, es así, ¿no? Es una parábola, ¿no? Acá tenemos y acá tenemos x. Esa es la trayectoria. Pero como les dije, no hay valores negativos, ¿no? Entonces, seguramente vamos a tomar en cuenta a partir de acá solamente valores positivos, ¿no? Pero matemáticamente, fíjense, se puede aceptar valores negativos, ¿no? Ya les indiqué eso en una clase pasada. Bien, entonces el gráfico de la trayectoria simplemente se obtiene reemplazando valores de t en las componentes del vector posición. Ahora vamos al desplazamiento. ¿Qué era el desplazamiento en una dimensión? Era la posición final menos la posición inicial. Acá también, pero ya decimos vector posición final menos vector posición inicial. Ese es el desplazamiento. Entonces acá tenemos un ejemplo, nuestro sistema de ejes. En un instante t sub 0, el vector posición r sub 0. En un instante t posterior, el vector r. Pues tenemos que hallar delta r, y como se observa acá, delta r es la diferencia de estos dos vectores. Entonces, hacemos la diferencia de esos dos vectores y obtenemos este vector delta r, fíjense, ¿no? Delta r. Entonces, ahora, en base al gráfico, r sub 0, ¿qué componentes tiene? 2 y 3, ¿no? Todo en metros. 2 metros por i más 3 metros por j. El otro vector r, ¿qué componentes? 4 y 2, ¿no? 4 metros por i más 2 metros por j. Estos dos vectores reemplazamos acá y ¿cuánto nos va a salir? Restamos, ¿no? 4 menos 2 va a dar 2. 2 menos 3 va a dar -1. Este sería el vector desplazamiento. 2 metros por i menos 1 metro por j. Como ven, estoy aplicando vectores simplemente, ¿no? Hago las operaciones que sabemos con vectores, ¿no? En este caso, la diferencia, ¿no? Aquí hemos hecho la diferencia también. No es complicado, ustedes se darán cuenta, esto es simple, ¿no? Ahora, la velocidad promedio. Otra vez tomamos el ejemplo, r sub 0 al tiempo t sub 0, r al tiempo t. Y tenemos el vector desplazamiento, ¿no? Como lo habíamos visto anteriormente. Pero ahora tenemos el vector velocidad promedio. Entonces, definimos como lo hicimos en una dimensión que era posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Acá el cambio es que estamos trabajando ya con vectores, ¿no? Posición final, vector, posición inicial, vector. Pero ahora fíjense, ¿no? ¿Por qué he dibujado este vector de color verde, ¿no? Y v sub p, velocidad promedio. Fíjense, esto que tengo acá lo puedo anotar de esta manera, ¿no? 1 sobre t menos t sub 0 y multiplicado por r menos r sub 0. Si ustedes recuerdan el producto de un escalar por un vector, acá tenemos eso, ¿no? Este vector v sub p resulta de multiplicar este escalar, 1 sobre t menos t sub 0, por el vector r menos r sub 0. Y este vector r menos r sub 0 está acá, ¿no? Este es el vector r, delta r. Entonces, recordando el producto de un escalar por un vector, nos damos cuenta de que la velocidad promedio es paralelo a este vector, que es el desplazamiento, ¿no?
Entonces, por eso he dibujado este vector, fíjense, velocidad promedio, paralelo a este vector delta R. Entonces, estoy escribiendo de esta manera para indicarles que la velocidad promedio es paralela al desplazamiento, ¿no? Bien, este desplazamiento está anotado acá de esta manera. Entonces, para eso sirve el gráfico. No se olviden, la velocidad promedio siempre es paralelo al desplazamiento. Un ejemplo. Otra vez con el ejemplo de hace rato, pero ahora nos están pidiendo velocidad promedio, ¿no? Dice, si la posición de una partícula en el sistema internacional está dado por R, T cuadrado menos 1 por I, 2T más 2 por J, hallar la velocidad promedio entre T igual 0 y T igual 2. Entonces ahora acá tengo el vector posición, estoy copiando. Voy a necesitar R de 0, entonces acá reemplazo en vez de T, 0. Tal vez acá me hacía falta aclarar esto, ¿no? Acá vamos a tener R de T. Listo. Entonces, en vez de este T, estoy reemplazando 0 y también debo reemplazar acá 0 y acá también 0. Entonces, R de 0 me da menos 1i más 2j. Ahora debo hallar R de 2, ¿no? Porque me han pedido para el tiempo 2. Entonces acá en vez de T reemplazo 2. 2, hacemos operaciones y R de 2 me da 3i menos 6j. Ya tengo el vector posición inicial, el vector posición final. Como me han pedido el promedio, acá tenemos la velocidad promedio, ¿no? ¿Cómo anotamos? Velocidad promedio desde el instante 0 al instante 2, en tiempos. Aquí estoy anotando tiempo inicial, tiempo final. Eso lo debo anotar aquí en el denominador, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial. Y como este es el tiempo final, a este tiempo le corresponde la velocidad cuando t vale 2. Y a este tiempo que es 0 le corresponde la velocidad cuando t vale 0. Están relacionados, ¿no? Para este tiempo se tiene esta velocidad. Para este tiempo se tiene esta otra velocidad, pero perdón, no es velocidad, es posición, ¿no? Acá hay una falla, por favor, ¿ya? Aquí voy a corregir en este instante, esto es R. Está faltando la barrita. Acá también tenemos que colocar R. Ahora sí está bien, ¿no? Estaba equivocado. Acá tiene que estar R de 2 porque es velocidad promedio, aquí el desplazamiento, ¿no? Al tiempo 2, la posición cuando t vale 2. Al tiempo 0, la posición cuando t vale 0. Ya encontramos esas posiciones R de 0 y R de 2. Reemplazamos, esto se repite a la izquierda, en vez de R2 sería 3i más 6j. Viene el signo menos, ahora el vector R sub 0, ¿no? Menos 1i más 2j. Distribuimos este signo menos, menos por menos más da menos, ¿no? Y acá hacemos operaciones, ¿no? Como si fuesen términos semejantes, ¿no? 3i más 1i, 4i va a dar, ¿no? 6j menos 2j va a dar 4, ¿no? Y 2 abajo menos 0 va a dar 2. Entonces acá 3i más 1i da 4i, ¿no? 4i entre 2 va a dar 2, ¿no? 2 metros por segundo por i. Para j, 6j menos 2j da 4j. Entre 2 va a dar 2, ¿no? Metros por segundo positivo. Pues fíjense, esta es la velocidad promedio, ¿no? Su componente en el eje X, su componente en el eje Y. Entonces, no se olviden, hay que reemplazar simplemente acá en la posición, ¿no? Los tiempos, y luego dividir el desplazamiento entre la diferencia de tiempos. Bien, sigamos. Ahora, la velocidad instantánea. ¿Ustedes se acuerdan? En una dimensión, la velocidad instantánea que era la derivada de la posición, ¿no? En este caso era x, ¿no? Derivada de x con respecto del tiempo era la velocidad. Entonces acá tenemos algo parecido, pero ya es en el plano, ¿no? Acá tenemos el eje Y, el eje X. Acá tenemos una partícula,
ubicada en cierta trayectoria, ¿no? R, el vector posición, y en ese instante la partícula tiene una velocidad v, ¿no? En ese instante. Por eso el nombre de velocidad instantánea significa la velocidad en un instante. Además, algo que ustedes deben saber es que el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, en este punto trazamos la tangente y en esa tangente va a estar el vector velocidad. Bien, pero ahora, ¿cómo hallamos esa velocidad instantánea? Como estamos en dos dimensiones, decimos que esa velocidad instantánea va a ser igual a la derivada de la componente en el eje X con respecto del tiempo, por I, más la derivada de la componente en el eje Y con respecto del tiempo por J. Entonces, lo que se hizo en una dimensión, ahora hay que hacerla en dos, ¿no? Hay que derivar en el eje X y hay que derivar en el eje Y. Entonces, esta es la velocidad instantánea, también son derivadas, ¿no? ¿Derivadas de quiénes? De las componentes de la posición, ¿no? En ambos ejes. Ejemplo. Nos dicen, si la posición de una partícula en el sistema internacional está dada por, fíjense, R, vector, 2t cubo más t cuadrado por I, más 3t cuadrado más t por J. Hallar la velocidad instantánea cuando t vale 2 segundos. Hay que hallar la velocidad instantánea al tiempo t 2 segundos. Anotamos acá el vector posición, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivamos, ¿no? Vamos a tener que derivar, pero cada componente por separado, ¿no? Entonces, acá tenemos la velocidad, que sería la derivada en el eje X con respecto del tiempo. Entonces, derivamos, ¿no? Me olvido de lo demás, ¿ya? De la otra componente, solo estoy con esta componente. Es un polinomio, su derivada, ¿no? 3 por 2 sería 6, t disminuye su exponente en 1, daría 6t cuadrado, ¿no? Aquí está, 6t cuadrado. Más este 2 baja a multiplicar, el exponente disminuye en 1, daría 2t simplemente, ¿no? Ahí se acaba, multiplicamos por i. Ahora, la otra componente también la derivamos, ¿no? 2 por 3, 6, ¿no? T al cuadrado, su derivada va a dar t nomás, ¿no? 6t. Más, acá tenemos t, la derivada de t, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Aquí está, 1. Entonces, fíjense, derivando cada componente por separado, he obtenido la velocidad instantánea, la velocidad en cualquier instante, ¿no? Puedo hallar la velocidad a los 10 segundos, 20, 30, 100, etcétera, ¿no? Entonces, ahora me están pidiendo en particular cuando t vale 2. Entonces, ¿qué debo hacer? En esta velocidad instantánea que acabamos de hallar, hay que reemplazar la velocidad o el tiempo 2, ¿no? Para hallar la velocidad para ese tiempo. Entonces, acá tenemos b de 2, ¿no? Entonces, acá también deberíamos aclarar, colocar que esto depende del tiempo, ¿no? ¿Listo? Ahora sí está aclarado, ¿no? Aquí es el tiempo, reemplazamos b de 2, en vez de este t hay 2, en vez de este t 2, acá también, ¿no? Hacemos operaciones acá, ¿cuánto nos da? 28 metros por segundo. Acá hacemos operaciones, ¿cuánto da? 13 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad instantánea a los 2 segundos. Su componente en el eje X es 28 metros por segundo y su otra componente es 13 metros por segundo. Entonces, acá podían habernos pedido, por ejemplo, hallar el módulo de la velocidad instantánea cuando t vale 2 segundos, ¿no? Entonces, como esto es un vector, si quisiéramos hallar su módulo, ¿qué hacemos? Aplicamos Pitágoras, ¿no? Sería módulo b igual raíz de 28 al cuadrado más 13 al cuadrado y se obtiene un resultado. Como les dije, hay que recordar que esto es vectores y todo lo que sabemos sobre vectores sirve, ¿no? Hallar el módulo, podemos hallar la dirección también de este vector. Por los números, fíjense, esto es positivo y esto es positivo, este vector está en el primer cuadrante, ¿no? Pero considerando ejes donde tenemos velocidades, ¿no? B sub y en el eje vertical y B sub x en el eje horizontal. Bien, sigamos. Entonces hemos hallado velocidad instantánea.
Ahora, fíjense, estoy siguiendo el mismo orden que hice en cinemática en una dimensión, ¿no? Aceleración promedio, ¿no? ¿Cómo se define la aceleración promedio? Como en una dimensión, solo que ahora que están vectores velocidad, ¿no? Fíjense, es velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo en el cual tiene la velocidad final menos tiempo en el cual tiene la velocidad inicial. Acá tenemos nuestro gráfico, la trayectoria de color azul. En un instante t sub 0 ubicamos a la partícula con el vector r sub 0. En ese instante la partícula tiene una velocidad v sub 0, ¿no? Que es tangente a la trayectoria. En otro instante t ubicamos a la partícula con este vector, ¿no? Y en ese punto también se tiene un vector velocidad que es tangente a la trayectoria, ¿no? Acá está el vector velocidad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la diferencia de estos dos vectores, ¿no? V menos V sub 0. Entonces, eso lo podemos hacer acá. Acá está ese vector. Sería el vector delta V, ¿no? Fíjense, delta V. La diferencia de este vector, perdón, este vector V menos este vector V sub 0, ¿no? Nos da este vector delta V. Esto habría que acomodarlo simplemente, ¿no? Habría que acomodarlo acá, utilizar la regla del paralelogramo y obtenemos el vector aquí. Bien, entonces esta es la aceleración promedio. Acá también he dibujado el vector aceleración promedio. Otra vez como hice con la velocidad promedio, ¿no? Acá separo esto, ¿no? Esta parte que es un escalar, 1 sobre t menos t sub 0, y esta otra parte que es un vector, ¿no? Y eso lo puedo anotar de este modo, 1 sobre t menos t sub 0, y acá tengo la diferencia de los vectores velocidad que se anota como delta v. Entonces, ¿para qué hago esto? Para indicarles que este vector aceleración promedio es paralelo a este vector delta v. Entonces, como verán ustedes, aquí está el vector delta v y aquí está el vector aceleración promedio que es paralelo a este vector. Entonces, no se olviden de esto, ¿no? Estoy aclarando con gráfico más acá, ¿no? Entonces, la aceleración promedio siempre es paralelo a delta v. Hagamos un ejemplo también acá, ¿no? Dice, si la posición de una partícula en el sistema internacional está dada por r igual t cuadrado menos t por i más 2t cubo menos 2t por j. Hallar la aceleración promedio, dice, entre t igual 0 segundos y t igual 1 segundo. Entonces acá anotamos otra vez la ecuación que está en función del tiempo, ¿no? Entonces, como esto me da el vector posición, si yo quiero hallar aceleración promedio, debo conocer el vector velocidad instantánea, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este vector posición lo vamos a derivar con respecto del tiempo. Pero hay que hacerlo en cada componente, ¿no? Entonces, acá tendríamos, acá tal vez para aclarar debería anotar esto, igual. Acá tendríamos derivada de R que depende del tiempo, ¿no? Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí, En el ejemplo nos dice que la posición del vector es t al cuadrado menos t en i más 2t al cubo menos 2t en j. Y sí, ahora en la solución usted le anotó 2t al cuadrado en el segundo en j. aquí. Así, este está mal, ¿no? Sí, ingeniero. A ver, un ratito, pero acá como he seguido, 4, no, acá es t cuadrado, ¿ya? Acá tiene que ser t cuadrado. Otra vez voy a anotar t elevado al cuadrado. Ahora sí, ¿no? Gracias. Sí debería ser. Bien. Ahora sí.
acá tenemos el vector r de t, es este mismo, ¿no? Ahora sí está bien, aquí es t cuadrado. Entonces, el vector velocidad instantánea, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de este vector posición con respecto del tiempo. Pero hay que derivar cada componente, ¿no? Entonces, acá ya está derivado. Este 2 viene a multiplicar, ¿no? 2t. Menos la derivada de t es 1, ¿no? Entonces, el vector unitario se mantiene. Ustedes se van a dar cuenta que el vector unitario no se deriva, no se cambia, se mantiene, ¿no? Acá derivamos igual, ¿no? 3 por 2 va a dar 6t por t cuadrado, ¿no? Acá el exponente disminuye en 1. Viene menos, menos, 2 por 2, 4, 4 por t, el exponente acá disminuye en 1, ¿no? Entonces, he hallado la velocidad instantánea acá, ¿no? Y como verán ustedes, esta velocidad instantánea también depende del tiempo. Acá voy a aclarar un poco más, ¿no? T. Depende del tiempo también. Entonces, ahora voy a necesitar la velocidad instantánea cuando t es 0 y cuando t es 1. Entonces, acá reemplazo en vez de t 0, ¿no? Reemplazamos y b de 0 me da menos i. En j se ha anulado, ¿no? Aquí es 0, puede ser, no le hace. Lo que nos queda es que b sub 0 es igual a menos i simplemente. Ahora reemplazamos en vez de t 1, ¿no? Aquí está 1. Reemplazamos y obtenemos este resultado. b de 1 es 1 por i más 2 por j. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Anotamos aceleración promedio entre t0 hasta t igual 1. Entonces, acá debe estar la velocidad final cuando t es 1 y aquí la velocidad inicial cuando t es 0. Tiempo final, tiempo inicial. Como ya hemos hallado estos vectores, acá también me está faltando el vector, la basita. O sea, en esto no hay que confundirse como yo lo estoy haciendo, pero siempre ocurre eso, hay que darse cuenta simplemente, ¿no? Sería b de 1. También esto vamos a colocar así. Así debería estar, ¿no? B de 1 menos B de 0. Vectores, pero. Ahora reemplazamos, ¿no? Este vector B de 1 es 1i más 2j, ¿no? Menos B de 0 que era menos i, ¿no? Y abajo 1 menos 0. Entonces aquí arriba haciendo operaciones, aquí es menos por menos más, va a dar, ¿cuánto? Acá ya estoy sumando, ¿no? Menos por menos más. Seguimos, ¿no? Acá ya estoy especificando que es desde 0 segundos a 1 segundo, ¿ya? Entonces acá me va a dar 1i más i va a dar 2 veces, ¿no? 2 veces metros sobre segundo al cuadrado por i. Como aquí es 1 dividido entre 1 da el mismo valor, ¿no? Luego acá tengo 2j, ¿no? 2j entre 1 va a dar 2 también, pero ¿en qué está? En metros sobre segundo al cuadrado por j. Entonces, fíjense, ustedes se darán cuenta, sigo trabajando con vectores, estoy haciendo la diferencia de vectores. Bien, sigamos. Un momentito, está grabando. Bien. Ahora la aceleración instantánea. Fíjense, la trayectoria de la partícula ubicamos con el vector r. Pero ahora la aceleración, ahí está el problema cuando uno grafica la aceleración, ¿no? Va a depender de los valores que obtengamos al derivar el vector velocidad. Fíjense, la aceleración instantánea es la derivada del vector velocidad, ¿no? Entonces, acá tal vez debería haber aumentado algo más, ¿no? Un momentito, vamos a copiar esto. Acá hice directamente, pero hay que anotarlo esto, la definición, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar herramientas y acá vamos a colocar
Y borramos esta parte. Bien, la aceleración instantánea es esto, ¿no? Es la derivada del vector velocidad instantánea con respecto del tiempo. Pero como este vector velocidad tiene dos componentes, entonces esta aceleración se puede notar como la derivada de la componente de la velocidad en el eje X con respecto del tiempo. Ojo, esa velocidad en el eje X también depende del tiempo. Por I más la derivada de la componente de la velocidad en el eje Y, que también depende del tiempo, con respecto del tiempo. Pues no se olviden, la aceleración es la derivada de la velocidad, pero vectorialmente, ¿no? Ahora, este vector que nos resulte acá depende de los datos, hay que saber dibujarlo. Pero en general, esto es una aceleración total, ¿no? Porque acá tiene una componente en el eje X, tiene una componente en el eje Y, la aceleración. Entonces, en general, si tenemos una curva de este tipo, ¿no? Entonces, la aceleración siempre va a estar como si fuese un radio de esta curva, ¿no? Supongamos que esto es un círculo, su radio va a estar hacia acá, ¿no? Hacia allí. Entonces, pero no necesariamente en el radio, ¿no? Depende de la curva. Pero el vector aceleración siempre está así, ¿no? En una curva de ese tipo hacia adentro. Bien, entonces acá nos está aclarando eso, ¿no? Dice, la aceleración se representa por un vector cuya dirección coincide con la dirección en que cambia la velocidad y por ello está siempre del lado cóncavo de la trayectoria. Como en general la aceleración es oblicua a la velocidad, se la descompone en una componente paralela y otra perpendicular a la velocidad. Entonces, a esto le está llamando, cuando el vector de aceleración está así, es cóncavo, ¿no? A esta trayectoria. Siempre va a estar así. Entonces, fíjense, acá vamos a tener una componente de la velocidad en el eje X, ¿no? Aquí va a estar. Y la otra componente en el eje Y. Si sumamos eso, vamos a obtener el vector velocidad. Bien, pero hay que seguir esto, ¿no? Dice, siempre lleva del lado cóncavo. Aclaremos eso, ¿no? Cuando a partir de esta curva queremos dibujar una flecha o una recta en el lado cóncavo, es hacia este lado. Si dibujo la flecha hacia este lado, es convexo, ¿no? Entonces, cóncavo hacia este lado, convexo hacia el otro. Eso quiere decir cóncavo y convexo. En general, la aceleración es oblicua, quiere decir que está en dos dimensiones, ¿no? Se la compone en una componente paralela y otra perpendicular a la velocidad. Fíjense, acá ya nos están indicando otra cosa más, ¿no? Dice, como en general la aceleración es oblicua, la velocidad se la descompone en una componente paralela y otra perpendicular a la velocidad. Ojo, acá, esta es la aceleración componente en el eje X y esta es la componente en el eje Y. Pero en otros casos vamos a utilizar otro tipo de componentes. Ya no vamos a utilizar la componente en el eje X y en el eje Y, sino en otros ejes, ¿no? Entonces, acá tenemos esto previamente, ¿no? Acá tenemos la trayectoria de una partícula en un color plomo más o menos, ¿no? La trayectoria de la partícula. Fíjense, en esta parte de la trayectoria, acá tenemos la parte cóncava, ¿no? Y hacia este lado la parte convexa. Entonces, fíjense, acá no se está utilizando la componente en el eje X ni en el eje Y, sino, fíjense, este vector de aceleración tiene componentes A sub t. ¿Por qué A sub t? Este vector es tangente a la trayectoria en ese punto. Acá podríamos trazar una recta tangente y en esa recta tangente dibujar un vector aceleración tangencial que es componente de este vector. Y acá tendríamos otra componente, ¿no? Aceleración centrípeta, le vamos a llamar eso. Ojo, acá hay que darse cuenta, ¿no? Cuando la trayectoria de la partícula es curva o es curvilíneo, ya su aceleración total tiene una componente, inicialmente dijimos, en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Pero también si cambiamos de ejes, acá podemos utilizar un eje tangencial y un eje normal. Esta aceleración en esos dos ejes también tiene una componente tangencial A sub t
y una componente normal o centrípeta, ¿no? Aceleración centrípeta. Pero fíjense, ¿no? A manera que vamos por la curva, en este otro punto la tangente ya es diferente, ¿no? Acá va a haber una aceleración, su componente es esta, la tangencial, y este es su componente normal o centrípeta. Entonces, en cada punto, si yo quiero dibujar acá la aceleración, igual, dibujo una aceleración, tiene su componente tangencial, su componente normal, ¿no? Entonces, fíjense, en cada punto ese sistema de ejes tangencial y normal va a ir cambiando. Entonces, depende dónde se encuentre la partícula, ¿no? En esa trayectoria. Entonces, a estas componentes tangencial y centrípeta se les llama componentes intrínsecas, ¿no? No se olviden, estas son componentes intrínsecas. Eso quiere decir que depende de la partícula en el punto que está, ¿no? Es propio de la partícula en cada punto de su trayectoria. Eso significa intrínseco. Pero para nosotros más claro, en cada punto va a cambiar, ¿no? Ese sistema de ejes que tenemos, que es perpendicular, ¿no? Acá también es perpendicular el sistema de ejes, ¿no? Pero ya ha cambiado, ¿no? Aquí es otra tangente, aquí es otra tangente. Y así sucesivamente en cada punto va a ir cambiando, ¿no? Ese sistema de ejes. Entonces, quiere decir que depende de la partícula y en qué punto se encuentra. Eso significa intrínseco. Bien, entonces ahora sigamos acá con la aceleración instantánea. Ahí hemos aclarado simplemente, ¿no? Ahora vamos al ejemplo. Dice, si la posición de una partícula en el sistema internacional está dada por, acá tenemos R, ¿no? Dice, hallar la aceleración instantánea cuando t vale 1 segundo. Entonces, partimos de la posición, ya no voy a anotar acá que depende del tiempo, ya hemos aclarado anteriormente. Ese sería nuestro vector posición. Hallamos la velocidad instantánea. Derivamos, ¿no? 3 por 2, 6, 6t cuadrado, 2t, acá sería 6t más 1, ¿no? Con sus componentes. Luego derivamos esta velocidad otra vez y hallamos la aceleración instantánea, ¿no? 2 por 6, 12t. Acá la derivada de 2t va a dar 2 simplemente. Acá la derivada de 6t da 6 nomás, ¿no? La derivada de 1 es 0. Entonces, esta es la aceleración instantánea. Ahora, nos han pedido esa aceleración cuando t vale 1 segundo. Entonces, reemplazamos en vez de tiempos, 1 segundo. Entonces, decimos a de 1 igual acá 12 por 1 más 2 por i más 6 por j. Hacemos operaciones, acá nos da 14 y acá nos da 6. Como es aceleración, sus unidades, ¿no? 14 metros sobre segundo al cuadrado más 6 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo, acá por si acaso voy a volver a esto, acá les estoy mencionando, ¿no? Para aclarar eso de cóncavo, ¿no? Hacia dónde está la aceleración. Fíjense, acá siempre tenemos esto, ¿no? Y la aceleración acá quiero indicarles, no es paralelo al radio por si acaso, ¿no? La aceleración centrípeta sí es paralela al radio, ¿no? Aquí también fíjense, aceleración centrípeta paralela al radio. Y la aceleración tangencial es perpendicular al radio o a la aceleración centrípeta. Bien, pero vamos a volver a eso posteriormente. Ahora estoy aclarando más, ¿no? La aceleración. Ya les dije, puede haber componentes en el eje X y en el eje Y para la aceleración. Entonces, acá tenemos la trayectoria de una partícula. Aquí está el vector aceleración, ¿no? Es cóncavo siempre a la trayectoria. Este vector aceleración se descompone en una componente en el eje X, una componente en el eje Y. Estamos siguiendo los ejes Y, X, ¿no? Aquí está el vector unitario Y y el vector unitario J. Entonces, esta aceleración, ¿cómo la anotamos? De esta manera, ¿no? A sub X por Y más A sub Y por J. Podemos hallar el módulo de esta aceleración. Acá trabajamos con un triángulo rectángulo, ¿no? Y la aceleración va a ser A sub X al cuadrado más A sub Y elevado al cuadrado. Entonces, la aceleración en un sistema de ejes X y Y. Podríamos hallar también su dirección de este vector, ¿no? Pero como no tenemos valores, no lo hacemos, pero simplemente hay que hallar arco tangente primero, ¿no? Y saber que esto está en el tercer cuadrante, este vector, ¿no? Entonces, hay que introducir un signo menos también, ¿no? En la dirección. Bien, sigamos.
Análisis de la aceleración, dice acá, ¿no? Nos indican que en física se dice que un cuerpo tiene aceleración cuando se produce un cambio del vector velocidad, ¿no? Entonces, cuando la velocidad cambia, tenemos aceleración. Pero cuando la velocidad va a cambiar, como la velocidad tiene módulo, sentido y dirección, podría cambiar solamente el módulo, podría cambiar solamente el sentido o la dirección. Pero basta que cambie cualquiera de ellos, se tiene aceleración. Un cambio, ya sea en el módulo, sentido o dirección de la velocidad, implica que va a existir una aceleración, ¿no? Eso nos dice luego, ¿no? Ya sea en el módulo o en sentido y dirección. En apartados anteriores se vio que si este cambio se produce en un intervalo de tiempo, se habla de la aceleración promedio en el intervalo. O sea, fíjense, en un caso hemos tratado de aceleración promedio, ¿no? ¿Qué era eso? Simplemente era una recta secante, ¿no? En la trayectoria. Mientras que cuando hablamos de la aceleración instantánea, en ese caso ya estamos hablando de un vector que va a ser cóncavo a la trayectoria de la partícula. Entonces ahora veamos qué ocurre cuando existen cambios en la velocidad, ¿no? Ya sea en el módulo, en el sentido o en la dirección. Ahora vuelvo a lo que les dije, ¿no? Componentes, concepto de componentes intrínsecas. Dice, se define el sistema de referencia propio o intrínseco para cada punto de la trayectoria como un sistema de coordenadas formadas por dos ejes. Un eje tangente, su dirección, dice, es tangente a la trayectoria y en el sentido positivo será de la velocidad en ese punto. Y el eje normal, que es perpendicular al eje tangencial. Lo que les he mostrado hace rato, ¿no? Acá. Esta va a ser la aceleración tangencial y esta va a ser la aceleración centrípeta. Son componentes intrínsecas, ¿no? ¿Por qué intrínsecas? Es propio de la partícula cuando está en cierto punto, ¿no? Y dependiendo en qué punto está, ese sistema de ejes va a rotar, ¿no? Acá fíjense así, aquí va a rotar, siempre va cambiando en cada punto, ¿no? Bien, luego dice, en apartados anteriores se ha definido la aceleración como el cambio del vector velocidad con el tiempo. Ahora, como la velocidad es un vector, puede cambiar su módulo, su sentido y dirección, o ambos, ¿no? Entonces, en general, aparecen claramente dos efectos, ¿no? Dos casos que se nos pueden presentar. ¿Qué puede suceder? Que en el vector velocidad esté cambiando el módulo, o esté variando, también se dice, ¿no? El módulo de la velocidad. O podría ocurrir que esté variando o cambiando el sentido y dirección de la velocidad. Entonces, se nos presentan esos dos casos, ¿no? No va a existir en caso en que cambie el módulo de la velocidad y cambie el sentido y la dirección se mantenga constante, ¿no? No se puede eso, ¿no? Ustedes intenten hacer un dibujo con eso, con lo que acabo de indicarles, no se puede, ¿no? Solamente pueden haber estos dos tipos de variaciones. Variación en el módulo de la velocidad y variación en el sentido y la dirección. Ahora, los tres también pueden variar, ¿no? Pero ya les dije, no puede variar módulo con sentido y mantenerse dirección constante. O variar módulo y dirección, mantenerse el sentido constante, ¿no? Eso no existe. Bien, entonces nos vamos a estos dos casos, variación en el módulo y luego variación en el sentido y la dirección. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá tenemos nuestro sistema de ejes Y versus X, ¿no? Acá dibujo la trayectoria de la partícula que teníamos anteriormente, pero fíjense, anteriormente era la aceleración, su componente en el eje X, su componente en el eje Y, así se anotaba el vector y su módulo. Pero ahora esta misma trayectoria estoy considerando y esta misma aceleración. Pero ahora ya estoy utilizando una recta tangente a la trayectoria en este punto. Bien, se está con color amarillo, una tangente. Y en esa tangente dibujo acá en pequeñito, fíjense, el vector aceleración tangencial. Y perpendicular a este dibujo el vector aceleración normal o aceleración centrípeta.
Entonces, esta aceleración, ahora en este nuevo sistema de ejes intrínsecos, tiene una componente tangencial y tiene una componente normal. Y acá estoy dibujando, aparte, los ejes, ¿no? Este sería el eje tangencial y el eje normal. Como en los ejes X y Y existen los vectores unitarios y J, en este sistema de ejes tangencial y normal también existen vectores unitarios en cada eje. En el eje tangencial hay un vector unitario U sub t, y en el eje normal hay un vector unitario U sub n. Entonces, ¿cómo anotamos este vector aceleración en este nuevo sistema de ejes? De esta manera, ¿no? A va a ser igual a la componente tangencial por el vector unitario U sub t, más la componente normal por el vector unitario normal. Ustedes se van a dar cuenta, ¿no? En el sistema de ejes X y Y, la aceleración tiene componente en el eje X y en el eje Y, ¿no? Y en cada eje existe un vector unitario. ¿Y cómo se anota el vector? Como A sub X por Y más A sub Y por J. Pero acá, como estamos utilizando ya otro sistema de ejes, tenemos que tomar en cuenta los vectores unitarios que existan en esos ejes, ¿no? Y de paso están caracterizados acá con lo que quiere decir tangencial, acá U sub t, ¿no? Y aquí normal, el vector unitario simbolizado con U sub e. Entonces, en este caso, en este nuevo sistema de ejes, podemos decir ejes tangencial y normal, la aceleración se puede anotar de este modo, ¿no? A sub t por U sub t, vector unitario, más A sub n por vector unitario normal. Es decir, componente tangencial, componente normal. Vector unitario tangencial, vector unitario normal. Acá también podríamos sacar el módulo de esta velocidad, ¿no? ¿Cuál sería el módulo? Raíz de A sub t cuadrado más A sub n al cuadrado, ¿no? Aumentemos eso acá, por favor, ¿ya? Vamos a copiar de esto acá. Esto vamos a copiar y vamos a ir a esta parte. Aquí vamos a pegar. Esto falta anotar aquí, ¿no? En esta parte puedo anotar. Acá sería la aceleración tangencial. Y acá estaría la aceleración normal. O sea, en este nuevo sistema de ejes también puedo hallar el módulo del vector aceleración de esta manera. Bien. Entonces, estamos hablando ahora de las aceleraciones tangencial y normal, un nuevo sistema de ejes que es intrínseco, depende de dónde se encuentre la partícula. Entonces, acá nos están indicando, ¿no?, lo que acabo de decir. Se define un sistema de referencia propio o intrínseco para cada punto de la trayectoria, como un sistema de coordenadas formado por dos ejes, ¿no? El eje tangente, su dirección es tangente a la trayectoria y el sentido positivo será el de la velocidad en ese punto. Y se define también por el vector unitario U sub t. El eje normal, su dirección es perpendicular a la trayectoria y el sentido positivo será el que se dirige al centro de curvatura de la trayectoria. O sea, va a coincidir con el radio, quiere decir eso, ¿no? Se define por el vector unitario U sub n. Entonces, este sistema de referencia es el que se usa para observar los cambios del vector velocidad en módulo y dirección. O sea, es útil cuando están cambiando el módulo y también está cambiando la dirección y sentido, obviamente, a la vez, ¿no? Porque sentido y dirección van juntos. Ahora acá nos están volviendo a aclarar, ¿no? Se definen las componentes intrínsecas de la aceleración como la descomposición del vector aceleración en los ejes intrínsecos. ¿Cuáles son los ejes intrínsecos? La tangencial y la normal, ¿no? A la componente dice que se proyecta en el eje tangente, se llama componente tangencial. Y es la responsable del cambio del módulo de la velocidad, ¿no? Entonces, si cambia el módulo de la velocidad, quiere decir que tenemos una aceleración tangencial. Mientras que en el otro caso dice, si se la proyecta sobre el eje normal, se le llama componente normal o componente centrípeta. Y es la responsable del cambio en la dirección de la velocidad. Quiere decir que cuando está cambiando el sentido y la dirección del vector velocidad,
La aceleración que se tiene en ese caso se llama aceleración normal o aceleración centrípeta, o se dice también componente normal de la aceleración o componente normal de la aceleración centrípeta. Se puede expresar, ya lo hicimos de este modo, ¿no? Un vector A sub t más un vector aceleración normal, pero cada uno de estos vectores se puede anotar de esta manera, ¿no? A sub t por el vector unitario tangencial más A sub n por el vector unitario normal. Acá nos están aclarando, ¿no?, qué es qué, cada uno de los términos. Entonces, ustedes van a analizar esto, pero no hay que confundirse. Concreto, estamos utilizando un nuevo sistema de ejes, ¿no? Uno tangencial y uno normal, que varía en cada punto, ¿no? Tienen diferentes sentidos y direcciones en cada punto. Lo que anoté hace rato, ¿no? Como tenemos un nuevo sistema de ejes, también podemos hallar el módulo de la aceleración, que se anotaría de este modo, ¿no? A, o si no, el vector A entre símbolos de valor absoluto, ¿no? Y sería la raíz cuadrada de A sub t cuadrado más A sub n al cuadrado, ¿no? Ahora, acá nos indica, ¿no? Es importante darse cuenta que independientemente si el sistema se está realizando en 2 o en 3 dimensiones, el módulo del vector, o sea, aceleración descrito en función de sus componentes intrínsecas, tiene 2 variables a lo sumo, ¿no? La tangencial, que corresponde al eje tangente, y la normal, que corresponde al eje normal. Podríamos estar en el espacio, quiere decir, ¿no? Igual en el espacio va a haber una componente tangencial y una componente normal. Bien, sigamos. ¿Cómo hallamos la aceleración tangencial? Aquí está la fórmula para hallar la aceleración tangencial. ¿Cómo se define la aceleración tangencial? Fíjense, es la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Ojo, no confundir, hace rato hemos visto aceleración instantánea, que era derivada del vector velocidad. Aquí encima había una basita, ¿no? Entonces, cuando hay una basita aquí, la derivada del vector velocidad, ¿qué es? Es la aceleración instantánea, no hay que confundirse. En cambio, aquí tenemos la derivada del módulo de la velocidad, ya no tenemos la basita aquí encima, ¿no? Entonces, cuando derivamos el módulo de la velocidad con respecto del tiempo, lo que estamos hallando es la aceleración tangencial. Y acá tenemos la definición de aceleración normal o centrípeta, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al módulo de la velocidad, fíjense, b de t elevado al cuadrado, dividido entre rho sub t. Cuando ustedes han visto movimiento circular, acá les colocaban el radio, ¿no?, de la trayectoria circular. En este caso se está cambiando por la letra griega rho de t, que se le llama radio de curvatura. Al final de cuentas es un radio también, ¿ya? Pero se le está llamando radio de curvatura en este caso, porque en cada punto, dependiendo dónde se encuentre la partícula, ese radio va a cambiar, no es constante. Bien, entonces, acá en esta parte de la aceleración... Una consulta. Sí, dígame. Entonces, la aceleración tangencial no es un vector. No, esto es componente. Fíjese acá, hay que diferenciar, ¿no? Acá he anotado. Este es el vector aceleración tangencial, es un vector también, ¿no? Y la aceleración normal también es un vector. Se puede anotar de esta manera, ¿no? La aceleración tangencial es paralelo al vector unitario u sub t. La aceleración normal es paralelo al vector unitario normal. Pero ahora, este a sub t sería el módulo de la aceleración tangencial, a sub t. Entonces, ese módulo es el que tenemos acá, ¿no? ¿Y a qué es igual? Es la derivada del módulo de la velocidad. Entonces, esto suele causar confusión, ¿no? Uno confunde esto a veces cuando no se da cuenta que esto no es un vector, confunde con la aceleración instantánea. Bien, pero usted tiene que analizar esta parte bien, ¿no? Ahora volvemos acá. A ver, ¿dónde estamos? Aquí está el gráfico. Aquí está, ¿no? Esta es la aceleración
se descompone en una aceleración normal, que también es un vector, y una aceleración tangencial, que también es un vector. Pero esta aceleración tangencial se puede escribir como A sub t por el vector unitario U sub t. Y la aceleración normal se puede anotar también como A sub n simplemente por el vector unitario normal. Y además acá vimos que en cada punto cambia, ¿no? Acá, fíjese. La aceleración tangencial es un vector, la aceleración centrípeta es un vector. Pero acá podemos hallar el módulo de esta aceleración, podemos hallar el módulo también de esta aceleración, ¿no? Entonces acá en esta aceleración tangencial hallamos su módulo, derivamos ese módulo y eso sería el módulo de esta aceleración tangencial. Bien, entonces esto hay que analizarlo un poquito más, ¿no? Pero en las fórmulas está claro, ¿no? Fíjense, esto es un escalar, ¿no? Podríamos decir que este es el módulo de la aceleración tangencial. Y aquí es igual a la derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Acá está el módulo de la aceleración tangencial. Módulo. Aquí es igual al módulo de la velocidad elevado al cuadrado sobre el radio de curvatura, que también es un escalar. Entonces acá estamos con escalares, ¿no? Pero podríamos introducir a la aceleración total como vectores, aumentando los vectores unitarios U sub t y U sub n. ¿Alguna consulta más acá? Bien, sigamos. Ahora, hay fórmulas adicionales para hallar la aceleración tangencial y normal. No siempre vamos a tener estas dos, ¿no? Pero podemos utilizarlas, ¿no? Entonces, acá tenemos fórmulas adicionales. Fíjense, voy a partir de la aceleración A, que va a ser igual módulo de la aceleración tangencial por el vector unitario U sub t. Módulo de la aceleración normal por el vector unitario U sub n. Entonces, ahora voy a multiplicar estos vectores, el que está a la izquierda y el que está a la derecha, por el vector velocidad. Pero el vector velocidad, como es tangente a la trayectoria, se puede anotar como b multiplicado por el vector unitario tangencial. Vamos a volver, a ver, veamos, por acá atrás está. Acá veamos, ¿ya? En este punto, si nosotros trazamos la tangente, la velocidad va a estar contenida en esa tangente, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad como vector es tangente al vector unitario tangencial. El vector velocidad en este punto no tiene componente normal, por si acaso, ¿no? Solamente tiene componente tangencial. Entonces, el vector velocidad se puede anotar de esta manera, ¿no? B es igual su módulo por el vector unitario tangencial. Entonces, ahora yo multiplico este vector aceleración por B. Voy a multiplicar por B en el miembro de la izquierda y en el miembro de la derecha voy a multiplicar por B U sub t. Entonces, fíjense, escalarmente estoy multiplicando. Entonces, A por B. Acá sería A sub t U sub t escalarmente por B U sub t. Más A sub n U sub n escalarmente por B U sub t. Acá mantenemos, ahora aquí hacemos un cambio, ¿no? Fíjense, el vector unitario tangencial por el vector unitario tangencial, ¿cuánto nos va a dar? Es como si multiplicara I por I. I por I, ¿cuánto me da? 1, ¿no? Me da 1. Y si multiplico U sub n por U sub t, es como si yo multiplicara I por J. I por J son perpendiculares, ¿no? Su producto escalar, ¿cuánto va a dar? 0. Entonces, este término se va a anular, va a ser 0. Y el producto de U sub t por U sub t nos va a dar 1, ¿no? Entonces, nos queda esto, ¿no? Reordeno acá, A sub t por B sub t, va a quedar U sub t por U sub t. Pero como esto da 1, simplemente nos queda así, ¿no? Y de acá despejo el vector aceleración tangencial. Este B, módulo que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, la aceleración tangencial se puede hallar también con esta fórmula, ¿no? Hay que hacer el producto escalar de A por B. Ojo, estos vectores A y B van a estar con sus componentes
X y Y, ¿ya? Ahí hay que darse cuenta de eso. Tienen que estar esto en componentes componentes X y Y. Entonces, otra fórmula para hallar la aceleración tangencial es esta. Vamos a hacer ejemplos para aclarar lo que les estoy indicando. Ahora, otra vez tenemos la aceleración con componentes tangencial y normal. Ahora multiplicamos vectorialmente por el vector B. Lo mismo, ¿no? Que hice hace rato, pero ahora es el producto vectorial. Entonces, acá voy a tener A por B. Acá voy a tener esta parte vectorialmente por esta parte, ¿no? Más, igual, esto que tenemos acá, vectorialmente por esto. Pero ahora, si recordamos el producto vectorial, si yo multiplico I por I vectorialmente, ¿cuánto me va a dar? Me da el vector 0. Si dos vectores son paralelos, su producto vectorial es 0, ¿no? Entonces, U por T me va a dar 0, ¿no? Entonces, este término se va a anular. Pero ahora acá tengo dos vectores perpendiculares, ¿no? Si yo multiplico I por J, ¿cuánto me va a dar? Vectorialmente. Si multiplico I por J, siguiendo la regla de la mano derecha, me va a dar el vector K, ¿no? Entonces, si yo multiplico dos vectores unitarios perpendiculares, obtengo un vector unitario que es perpendicular a los dos primeros, ¿no? Entonces, fíjense, acá me ha quedado simplemente esta parte, ¿no? Estoy conmutando acá, vamos a tener A sub n por B, y va a quedar producto vectorial de U sub n por U sub t. Pero ahora fíjense, como este producto vectorial de vectores unitarios me da otro vector unitario, que no puede ser ninguno de estos, que es otro vector perpendicular, entonces yo puedo anotar ese otro vector como U sub p, que va a ser perpendicular a estos dos. Por eso estoy utilizando P de perpendicular a los dos. Entonces, pero este también es un vector unitario, ¿no? Una vez que hemos llegado acá, hallamos módulos en ambos miembros, ¿no? Acá, módulo de A por B. Acá hallamos módulos, para esto no va a haber problema. A sub n se repite, B se repite, y aquí hay que hallar el módulo de U sub P. Pero como esto es un vector unitario, su módulo, ¿cuánto me da? 1, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar acá en el miembro de la derecha? A sub n por B. De acá despejamos la aceleración normal, nos va a dar el producto vectorial de A por B con componentes X y Y en valor absoluto, ¿no? Dividido entre el módulo de la velocidad. Entonces, son otras fórmulas, ¿no? Esto es para la aceleración normal, el anterior era para la aceleración tangencial. Entonces, acá nos aclara más, la aceleración tangencial y normal se pueden escribir de este modo, ¿no? Está más aclarado acá. Ahora, hay una fórmula para el radio de curvatura también, ¿no? ¿Qué es esta? Esta fórmula se puede obtener combinando, ¿no? Esta aceleración normal con la que teníamos hace rato, b cuadrado sobre el radio de curvatura, combinamos con esta y vamos a llegar a esta fórmula para el radio de curvatura. Va a ser igual a ¿qué? Al módulo de la velocidad al cubo dividido entre el producto vectorial de A por B, ¿no? De los vectores A por B. Pero a veces nos dan la ecuación cartesiana de la trayectoria. Quiere decir que no nos van a dar la trayectoria de una partícula en términos de t. No van a utilizar la variable t, sino nos van a dar en función de x y y. A eso se le llama ecuación cartesiana. Entonces, en esos casos, ¿cómo hallamos el radio de curvatura? Utilizamos esta fórmula. En el numerador tenemos 1 más la derivada de y con respecto de x elevado al cuadrado. Y toda esa suma elevado a 3 medios. Dividido entre la segunda derivada de y con respecto de x, ¿no? No hay que confundir, aquí estamos trabajando ya con las coordenadas cartesianas. Acá ya no hay t, ¿no? No hay tiempo. Pero lo vamos a aclarar también con ejemplos. Ahora también podríamos trabajar en coordenadas polares. Otra vez voy a tener la aceleración o puedo tener la velocidad en este caso, ¿no? Ojo, cuando hay componentes tangencial y normal, solamente nos sirve para la aceleración, ¿no? Porque la componente normal de la velocidad nos da 0, ¿no? Hemos visto que es 0, no tiene componente en el eje normal. Pero ahora, cuando utilizamos coordenadas polares, fíjense, ¿no? La trayectoria en azul es la trayectoria de la partícula.
Cuando la partícula esté en este punto, ubicamos a la partícula con el vector R. Y el vector velocidad, fíjense, es tangente a la trayectoria, ¿no? Aquí está la trayectoria, el vector velocidad tangente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un nuevo sistema de ejes, ¿eh? Aquí vamos a construir un eje que estamos simbolizando por Rho y aquí otro eje simbolizado por teta. Pero ¿cómo construimos este nuevo sistema de ejes? Este eje que le estoy llamando Rho va a ser paralelo al vector posición R. Fíjense, es paralelo, se ve, ¿no? Y este otro eje teta va a ser perpendicular a este eje que hemos construido. Entonces, aquí está aclarado, ¿no? El eje teta, el eje Rho. En cada eje va a haber un vector unitario. En este eje, al vector unitario se lo va a simbolizar como U sub Rho. Y en este otro se lo va a simbolizar como U sub teta. Ojo, fíjate, estamos utilizando otro sistema de ejes también, ¿no? Pero en este caso nos va a servir para la velocidad y también nos va a servir para la aceleración. Entonces, este vector R, como es paralelo a este eje, ¿cómo se puede anotar? De esta manera, ¿no? El módulo de este vector es Rho de t, multiplicado por el vector unitario U sub Rho. Este vector R quiere decir que es paralelo a ese vector unitario U sub Rho. Entonces, la velocidad ahora, si descomponemos en esos ejes, tiene una componente radial, se dice, y una componente teta, ¿no? Una componente transversal también le llaman, ¿no? Entonces, componente radial y componente transversal. ¿Y cómo se anotan esos vectores? Fíjense, en un sistema de ejes coordenados, la velocidad se anota como el módulo de B sub Rho multiplicado por el vector unitario U sub Rho. La otra componente de la velocidad en el eje transversal B sub teta por el vector unitario teta. O también, ¿cómo se puede anotar esto? Esta velocidad, componente en el eje radial, se lo puede anotar como la derivada de el radio que depende del tiempo con respecto del tiempo. Y esta otra componente se puede anotar como Rho de t multiplicado por la derivada de teta con respecto del tiempo. Acá lo importante es tener un formulario, ¿no? Para estas componentes, tanto las tangenciales normales y estas componentes polares. También tenemos para la aceleración. Fíjense, la aceleración siempre está hacia la parte cóncava de la curva. Igual, acá va a estar el vector posición, ¿no? Ya no he dibujado esta vez el vector posición, ¿no? Pero ese vector posición es tangente a este eje, que es el eje radial, ¿no? Y el eje normal. En este nuevo sistema de ejes, la aceleración también se puede descomponer, ¿no? Una aceleración transversal a sub teta y una aceleración radial a sub Rho. Nuevamente estamos utilizando ese eje Rho y el eje teta, ¿no? Con sus vectores unitarios. Y esta aceleración, ¿cómo se puede anotar? Como A sub Rho de t por el vector unitario Rho, más la otra componente transversal de la aceleración por el vector unitario transversal. ¿Cómo se anotan esas aceleraciones? De esta manera, ¿no? La aceleración radial se anota de esta manera, ¿no? La segunda derivada de Rho más, etcétera, todo lo que sigue acá, ¿no? Esto hay que hacerlo con calma ya, ¿no? La otra componente es un poco más complicado su fórmula, pero hay que tener a mano esta formulita, ¿no? Entonces, esas son las componentes polares de la velocidad y la aceleración. Recalco, ¿no? En los ejes X y Y hay componentes de la velocidad y de la aceleración, ¿no? Componentes en el eje X y en el eje Y. Cuando trabajamos con componentes tangencial y normal, solamente hay componentes tangencial y normal de la aceleración. Y cuando trabajamos con coordenadas polares, hay componentes radial y transversal, tanto de la velocidad como de la aceleración. Bien, entonces ahora vamos a hacer problemitas. Esta sería toda la teoría. Ahora vamos a problemas. Antes vamos a grabar esto, ¿eh? Para que tengamos los cambios.
Bien, sigamos. Ya hicimos toda la teoría. Ojo, nos faltaría hablar del movimiento parabólico, que es un caso especial del movimiento en dos dimensiones. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ejemplos. Ahora sí, empezamos con el ejemplo 1. Ustedes con los ejemplos se van a dar cuenta de lo que les hablé anteriormente, ¿no? Que no simplemente es teoría, sino hay que aclarar con ejemplos. Bien, nos dicen lo siguiente. El vector posición de una partícula está dada por R igual a 2t por I más 3t cuadrado por J. Ya no voy a anotar acá que R depende del tiempo. Acá nos damos cuenta que ya depende del tiempo porque existe la variable t. Algo que me olvidaba indicarles también, ¿no? Cuando el vector posición, o la velocidad o la aceleración están en función del tiempo, a cada una de estas componentes se les llama ecuaciones paramétricas, ¿ya? ¿Por qué? Porque dependen del tiempo, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes obtengan tiempo, quiere decir que son ecuaciones paramétricas, ¿no? Quiere decir que X y Y dependen del tiempo. Bien, dice en unidades del sistema internacional. Nos piden hallar la ecuación cartesiana de la trayectoria. B, representar gráficamente la trayectoria. C, determinar la posición cuando la rapidez es 10 metros por segundo. Y nos piden para t igual a un segundo determinar las componentes tangencial y normal de la aceleración y el radio de curvatura. Fíjense, acá nos están introduciendo todo lo que hicimos anteriormente en forma teórica. Inicialmente, ¿no? Hallar la ecuación cartesiana de la trayectoria. ¿Se acuerdan hace rato? Dije graficar, había un problema que decía graficar, ¿no? ¿Cómo hemos graficado? Hemos dado valores a t, ¿no? He dado valores negativos, positivos y uníamos todos esos puntos, teníamos la trayectoria. Una forma de graficar la ecuación de la trayectoria es dar valores de t acá, ¿no? Y ubicar esos puntos, ¿no? En un sistema de ejes X y Y. Pero también lo podríamos hacer de otra manera. Fíjense, aquí está el vector posición. 2t, ¿qué llegaría a ser 2t? Sería la componente en el eje X, ¿no? Y 3t cuadrado, ¿qué sería? La componente en el eje Y. Entonces, este vector posición R lo puedo anotar de esta manera, ¿no? R, X de t por Y más Y de t por J. Pero ahora comparamos, ¿no? X va a ser igual a 2t. Pues X, 2t. Y Y, ¿qué va a ser? 3t cuadrado. Acá tenemos Y igual 3t cuadrado. Siempre hay que proceder de esa manera, ¿no? A partir de este vector posición, yo encuentro dos ecuaciones, ¿no? X, 2t y Y, 2t. Perdón, 3t cuadrado. Bien, entonces para obtener la ecuación cartesiana de la trayectoria, ¿qué significa ecuación cartesiana? Que tiene que perderse a t, ya no tiene que haber el parámetro t, sino solamente tienen que haber X y Y. ¿Qué hacemos entonces en este caso? De esta primera ecuación despejamos t. 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces t sería igual a X medios, ¿no? A eso le llamamos 1. Y a esta otra componente Y igual a 3t cuadrado le llamamos 2, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar la ecuación cartesiana? Vamos a reemplazar 1 en 2. Entonces, cuando tengo dos ecuaciones, una del eje X, otra del eje Y, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminar t de las ecuaciones, ¿no? De una de ellas hay que despejar t y reemplazar en la otra. Entonces, reemplazamos 1 en 2, ¿no? 1 en 2. Y igual 3, y en vez de t, este t, colocamos X medios. Hacemos operaciones, esto nos daría 3/4 de X cuadrado. Entonces, fíjense, esta es la ecuación cartesiana de la trayectoria. Fíjense que me está apareciendo Y en función de X, ya no me está apareciendo T acá. No se olviden, ¿no? Ecuación cartesiana. Ahora, acá yo puedo dar valores de X y Y. Entro a Excel, introduzco los datos y este es el gráfico, fíjense. Esa es la trayectoria, ¿no? De la partícula. Este es el gráfico de esta función, ¿no? Y igual a 3/4 de X al cuadrado.
Entonces, inciso A resuelto, es la ecuación cartesiana, el inciso B hemos graficado. Ahora el inciso C, ¿qué nos pide? Dice, determinar la posición. ¿La posición de quién? De la partícula. O sea, acá tenemos que hallar la posición de la partícula y para eso tenemos que saber el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo tenemos que saber? Cuando la rapidez es 10 metros por segundo. Entonces, recalco, determinar la posición cuando la rapidez o el módulo de la velocidad es 10 metros por segundo. Inciso C, ¿no? Este es el vector posición. Derivamos, hallamos el vector velocidad, ¿no? Sería 2, acá daría 6t. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Este es el vector velocidad, hallamos su módulo. Fíjense, estoy utilizando vectores, ¿no? Módulo del vector B va a ser la primera componente, 2 al cuadrado, más la segunda componente, 6t elevado al cuadrado. Hacemos operaciones, nos da raíz de 4 más 36t cuadrado. Este es el módulo de la velocidad. Entonces ahora nos han pedido la posición cuando el módulo de la velocidad vale 10, ¿no? Entonces acá en esta velocidad B, que es módulo, debo reemplazar 10, ¿no? Entonces reemplazo 10 y de acá debo despejar el tiempo para saber al cabo de qué tiempo el módulo de la velocidad es 10. Elevamos al cuadrado ambos miembros, acá sería 100, acá queda 4 más 36 t cuadrado. Seguimos, este 4 pasa a restar, sería 96, 36 t cuadrado, 36 pasa a dividir, extraemos la raíz, ¿no? ¿Cuánto nos da? T nos da 1,6 segundos. Entonces, el módulo de la velocidad es 10 metros por segundo cuando el tiempo es 1,6 segundos. Entonces, nos han pedido la posición, ¿no? Cuando la velocidad es 10, en este caso decimos, nos están pidiendo la posición cuando t vale 1,6, que es lo mismo que decir cuando b vale 10, ¿no? Entonces, en el eje X, que es X igual a 2t, reemplazamos este 1,6 y su componente en el eje X vale 3,3 metros. Y en la otra ecuación que nos da Y, reemplazamos también ese tiempo y la posición es Y igual 8 metros, ¿no? Entonces, cuando la velocidad es 10 metros por segundo, la posición de la partícula es esta, ¿no? 3 metros en el eje X, 8 metros en el eje Y. O nos pueden decir, ¿no? Esta es la posición de la partícula cuando el tiempo es 1,6 segundos y la velocidad es 10. Está aclarado eso, ¿no? Bien, sigamos. El inciso D nos dice, para t igual a 1 segundo, determinar las componentes tangencial y normal de la aceleración y el radio de curvatura. Entonces ahora en el inciso D tenemos que hallar las componentes tangencial y normal de la aceleración cuando t vale 1 segundo. Y también hay que hallar el radio de curvatura. Entonces partimos de la posición, fíjense, ¿no? Posición, componente en el eje X, componente en el eje Y. Derivamos y vamos a obtener la velocidad, ¿no? Acá da 2, acá da 6t. Entonces, como he hallado la velocidad instantánea, ahora voy a hallar la velocidad cuando t vale 1, ¿ya? Entonces hallamos b de 1. Reemplazamos y b de 1 da 2i menos 6j. Fíjense, componentes en el eje X, componente en el eje Y. Puedo hallar el módulo de esta velocidad, ¿no? Voy a necesitar el módulo de esa velocidad. Entonces anotamos así, b de 1 nomás, ya sin la basita, ¿no? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Aquí no hay que cometer errores, ¿ya? Hay personas que le ponen acá menos 6 al cuadrado. No es así. Cuando uno aplica Pitágoras, todos los lados son iguales. Por más que vengan de vectores, ya estamos trabajando con triángulos rectángulos, ¿ya? Bien, sigamos. Entonces ahora b de 1, reemplazamos estas componentes al cuadrado, nos da raíz de 40. Obviamente, como estamos en el sistema internacional, va a ser metros por segundo, pero lo dejaremos por el momento. Bien, sigamos. Como hemos hallado aquí la velocidad instantánea, ahora si derivamos esta velocidad instantánea, ¿qué hallamos? La aceleración instantánea, ¿no? Dice, derivando la velocidad esta, ¿no? Derivada de 2, que es constante, 0 me va a dar, ¿no? Derivada de menos 6t va a dar menos 6 simplemente. Entonces,
el vector aceleración instantánea es igual a menos 6 por j. Su componente en el eje X es 0. Entonces ahora hallemos también el módulo de esta aceleración, vamos a necesitar. ¿Cuál es su módulo? A ver un ratito, acá, previo, antes de hallar su módulo, no hace falta el módulo, sino que necesitamos la aceleración cuando t vale 1. Entonces acá reemplazo a de 1, ¿no? Pero como es una constante, me va a dar menos 6j también, ¿no? No va a cambiar. Este resultado que nos ha dado acá, nos está dando la aceleración instantánea y no depende del tiempo, fíjense. Y de paso solamente tiene componente en el eje Y es constante. Entonces la aceleración cuando t es un segundo vale menos 6j. Cuando vale 10 segundos también va a ser menos 6j. Para cualquier tiempo la aceleración va a ser menos 6j. ¿Ya? Bien, entonces ahí necesito el módulo del vector velocidad que está acá y necesito este vector aceleración. Ya, no voy a necesitar el módulo de este vector aceleración, lo dejamos así nomás, ¿no? Antes dije hallar su módulo, ¿no? Pero no hace falta. Ahora voy a hallar la aceleración tangencial utilizando esta fórmula que hemos obtenido hace rato, ¿no? Esta es la fórmula general. Aceleración tangencial, que depende del tiempo, es el vector aceleración escalarmente por el vector velocidad dividido entre el módulo de la velocidad, ¿no? O en otras palabras, como quiero para T1, reemplazo, ¿no? En vez de T1. Aceleración tangencial cuando T vale 1, acá también en la aceleración y la velocidad reemplazo 1, 1. Y en el módulo también reemplazo 1 acá abajo, ¿no? Pero ahora fíjense, la aceleración A de 1 ya lo tengo, aquí está, ¿no? Y la velocidad v sub 1 la tengo acá. Entonces debo hallar el producto escalar de estos dos vectores. Entonces, primero para la aceleración, su primera componente, ¿cuánto vale su primera componente de la aceleración? 0, ¿no? Sería 0 por la primera componente de la velocidad, que es 2. Como es producto escalar, más producto de segundas componentes. Menos 6 para la aceleración y para la velocidad también menos 6, ¿no? Realicé el producto escalar de estos dos vectores. Ahora en el denominador necesito el módulo de b sub 1 y justo aquí hemos hallado el módulo, es la raíz de 40, ¿no? Reemplazamos raíz de 40. Hacemos operaciones, da 36 entre la raíz de 40 y resulta que la aceleración tangencial cuando t vale 1 es 5,7 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, está hallada la aceleración tangencial. Ahora nos falta la aceleración normal, ¿no? Fórmula de la aceleración normal, acá fíjense, ¿no? Ya obtuvimos hace rato, ¿no? Módulo del producto vectorial de A por B, ¿no? Dividido entre el módulo de B. Pero como queremos para el tiempo t igual 1, en vez de t, acá voy a reemplazar 1 también, ¿no? Pero ustedes ya han visto, A de 1 ya lo tenemos acá, B de 1 lo tenemos acá, el módulo de B de 1 también lo tenemos acá. Entonces, lo que necesitamos primero es hacer el producto vectorial de A de 1 por B de 1. Entonces, decimos producto vectorial de A de 1 por B1. La regla que seguimos, hay que utilizar un determinante, ¿no? En la primera fila están los vectores unitarios y JK. En la segunda fila, ¿quiénes van a estar? Las componentes del primer vector que me está indicando esta operación. Este es el primer vector y este es el segundo. Entonces, vector A de 1, aquí está, ¿no? Su primera componente es 0, ¿no? Su segunda componente es menos 6. Su tercera componente es z, ¿no? O sea, no hay componente en el eje z, ¿no? En la tercera fila, las componentes del vector velocidad b de 1. Acá tenemos, su primera componente es 2, la segunda componente es menos 6 y la tercera es 0, ¿no? Entonces tendríamos 2 menos 6, 0. Realizamos el producto vectorial. ¿Cómo se procede? Tomamos el vector unitario i, ¿no? Eliminamos la columna y la fila
y multiplicado por el determinante que queda. Pero el determinante que queda, fíjense, es menos 6 por 0, menos 0 por 6, nos va a dar 0 nomás, ¿no? No se anota. Tomo la segunda componente de la primera fila, J. Eliminamos columna y eliminamos fila, ¿no? Trabajamos con el determinante que queda, 0, 2, 0, 0. Si hacemos ese determinante, obtenemos su resultado, también nos va a dar 0, no se anota. Ahora para la tercera componente de la primera fila, K, eso sí anotamos, ¿no? K. Eliminamos columna, eliminamos fila. Y por el determinante que queda, ¿no? Va a quedar 0 por menos 6 menos 6 por 2. Entonces, esto se va a hacer 0, acá menos por menos da 12. El resultado de este producto vectorial de A de 1 por B de 1 da 12K. Es un vector, ¿no? Pero ahora necesito el módulo de ese producto vectorial. Hay que hallar el módulo de este vector. Entonces, ¿cuál va a ser el módulo? 12 simplemente, ¿no? Como tiene una componente, 12 simplemente es el módulo. Bien, ahora reemplazamos acá, en la aceleración normal cuando t vale 1, ¿no? El módulo de este producto vectorial, y hemos visto que da 12, anotamos 12. El módulo de la velocidad cuando t vale 1, y hemos obtenido raíz de 40. Hacemos operaciones y la aceleración normal cuando t vale 1 da 1,9 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hemos encontrado la aceleración tangencial y la aceleración normal, el módulo. Bien, sigamos ahora. Nos han pedido también el radio de curvatura. Ahora, recordamos la fórmula inicial de la aceleración normal o centrípeta, que era b al cuadrado sobre rho, ¿no? Esa es la aceleración centrípeta o normal. De acá despejamos rho, nos va a dar b al cuadrado sobre la aceleración normal. Pero nos han pedido el radio de curvatura cuando t vale 1. Entonces acá debemos reemplazar, ¿no? Rho de 1, acá va a ser el módulo de la velocidad cuando t vale 1 al cuadrado, dividido entre el módulo de la aceleración normal cuando t vale 1. Reemplazamos. B de 1, módulo, ya hemos encontrado raíz de 40. Aquí está, raíz de 40 elevado al cuadrado. Abajo, el módulo de la aceleración normal cuando t vale 1, eso hemos encontrado acá, es 1,9. Reemplazamos 1,9, operaciones, y el radio de curvatura vale 21,1 metros. Pues fíjense, acá casi está con detalle todo el problema para que ustedes se den cuenta y puedan analizarlo. Incluso estoy poniendo, fíjense, A de 1, B de 1 para que se den cuenta. Es necesario eso para que uno pueda aprender, ¿no? Bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, 2. Nos dicen, una partícula se está moviendo a lo largo de una parábola. O sea, nos están dando su trayectoria cartesiana, ¿no? Nos están dando la ecuación cartesiana de la trayectoria. Y igual a x cuadrado. Ustedes saben que eso es una parábola, ¿no? Entonces la partícula se debe estar moviendo a lo largo de esa partícula. Pero nos dan algo más, nos dan un dato, ¿no? Adicional. Dice, de modo que en cualquier instante b sub x, o sea, la componente de la velocidad en el eje x en cualquier instante vale 3 metros por segundo. Eso quiere decir que la componente de la velocidad en el eje x es constante en cualquier instante, ¿no? Entonces, si no fuera constante, tendrían que darnos esto en función de t. Colocamos 3t, 4t al cuadrado, pero nos están dando 3 metros por segundo nomás. Entonces, la velocidad componente en el eje x es constante. Nos dicen hallar el módulo y dirección de la velocidad y aceleración de la partícula cuando su componente de la posición x es 2/3 de metro. Además, se sabe, nos dicen, nos están dando condiciones, para t igual 0 segundos, entonces x 0 metros y y también 0 metros. Esas son condiciones, ¿no?
Bien, nos están pidiendo hallar el módulo y dirección de la velocidad y la aceleración de la partícula cuando x tiene este valor, ¿no? Bien, si vamos a querer hallar aceleración, necesitamos la velocidad, pero ambas componentes, necesitamos la componente en el eje X, la componente en el eje Y de la velocidad, ¿no? Acá tenemos la componente en el eje X de la velocidad. Partimos de eso, fíjense, ¿no? Velocidad en el eje X es derivada de X con respecto del tiempo. A partir de acá, tengo una ecuación diferencial que hay que resolver, ¿no? Entonces, como este b sub x es constante, se mantiene ahí y este diferencial de t va a pasar a dividir, ¿no? E integramos, ¿qué nos quedaría? Diferencial de x integral y b de x por diferencial de t integral, ¿no? Bueno, acá faltaría el paso, ¿no? Decir diferencial de t pasa a multiplicar y luego se aplica la integral, ¿no? Y ya está directo eso acá. Ahora, acá los límites tenemos que tener cuidado, ¿no? Acá vamos a integrar con respecto de t y acá con respecto de x. Entonces, utilizamos como límite inferior la condición que nos han dado acá. Si t es 0, entonces x es 0. Entonces, colocamos 0, 0. Luego, límites superiores. Decimos, para un tiempo t posterior, la posición va a ser x. Entonces, procedemos a integrar, pero previamente, en vez de este b sub x, fíjense, b sub x, colocamos 3, ¿no? Entonces, tenemos estas dos integrales que son fáciles de resolver, ¿no? Acá nos va a dar x simplemente, ¿no? Evaluado entre 0 y x. Como esto es una constante, va a dar 3t, ¿no? 3t evaluado entre 0 y t. Reemplazamos límites, 3 menos 0, 3t menos 3 por 0. ¿Qué nos queda? X igual a 3t. Entonces, fíjense, a partir de la componente en el eje X de la velocidad, hemos hallado la componente de la posición en el eje X. Pero ahora, ¿para qué nos sirve esto? Este X igual a 3t puedo introducir acá, donde tengo la parábola. ¿Y qué voy a obtener con eso? La componente en el eje Y en función del tiempo. Entonces, hacemos eso, ¿no? Reemplazamos acá 3t, ¿no? Esto es 3t, pero previo, antes de, aquí está, ¿no? En vez de x, reemplazo 3t. Hacemos operaciones y me va a dar 9t cuadrado. Y he obtenido las componentes de la posición en el eje X y en el eje Y. Eso me va a servir. Pero ahora además hay otra cosa, ¿no? Nos han pedido la velocidad y la aceleración cuando x es 2/3. Pero eso nos complica un poco. Entonces, podrían preguntarnos también hallar la velocidad y la aceleración cuando t vale cierto valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como acá x está en función de t, entonces este x que nos han dado, 2/3, podemos reemplazar acá y podemos saber al cabo de qué tiempo va a estar en esa posición la partícula. Entonces, fíjense, en vez de x estoy colocando 2/3, ¿no? Y aquí queda 3t. De ahí despejo t y eso me daría 2/9 de segundo. Entonces, es como si nos estuvieran preguntando hallar el módulo y dirección de la velocidad y la aceleración de la partícula cuando x es 2/3 o cuando t es 2/9. Es equivalente, ¿no? Porque ya sabemos que va a estar en esa posición cuando t vale 2/9. Bien, entonces aquí estaba y, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos encontrado este y este x? Porque si derivamos estas posiciones y y x, podemos hallar las componentes en el eje y en el eje x. Y podemos hallar derivando una vez más las componentes de la aceleración, ¿no? Bien, entonces, primero para y. Esta es la posición de y, ¿no? Queremos hallar la componente de la velocidad en el eje y. ¿Qué hacemos? Derivamos y con respecto del tiempo. Eso es la componente de la velocidad en el eje y. Derivamos 2 por 9 da 18t. Esa es la derivada, ¿no? Entonces, b de y es 18t. Nos va a servir eso, ¿no? Entonces, nuestra velocidad b, vector t, va a ser igual a b sub x de t por i más b sub y de t por j. En vez de b sub x de t, reemplazamos y es constante en el eje x. 3 colocamos, ¿no? Y en el eje y colocamos esto, ¿no? 18t.
Entonces, hemos obtenido el vector velocidad y nos están pidiendo hallar el módulo y dirección de la velocidad inicialmente. Entonces, acá ya hemos hallado el vector velocidad. Pero nos están pidiendo cuando x es 2/3 o cuando t es 2/9. Entonces, como acá tenemos t, vamos a hallar la velocidad cuando t vale 2/9. Acá 3 queda, acá 18 y en vez de t colocamos 2/9. Reemplazamos entonces la velocidad cuando t es 2/9 es igual a 3i más 4j. Pero acá nos han pedido el módulo y dirección de la velocidad, entonces esta es la velocidad. Tenemos que hallar su módulo, entonces hallamos el módulo y así en la basita, ¿no? Utilizamos Pitágoras a partir de 3i más 4j. Va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y el módulo de la velocidad cuando t vale 2/9 o cuando x es 2/3 es 5 metros por segundo. Y como ustedes se darán cuenta, este vector velocidad está en el primer cuadrante, ¿no? Sus componentes son positivas. ¿Cómo hallamos su dirección? Hallando el arco tangente, ¿no? Sería la componente en el eje Y dividido entre la componente en el eje X. Entonces, la dirección de este vector velocidad va a ser phi igual arco tangente de 4/3 y eso nos da 53,1 grados. Entonces, hemos hallado módulo y dirección de la velocidad. Ahora nos faltaría de la aceleración. Ahora partimos de la aceleración, ¿no? Fíjense, acá teníamos la velocidad, fíjense, aquí está. Acá está la velocidad, ¿no? Es en cualquier instante, velocidad instantánea, es 3i más 18t por j. Entonces, si quiero hallar la aceleración instantánea, derivo cada una de estas componentes. La derivada de 3 con respecto del tiempo va a dar 0. La derivada de 18t va a dar 18 nomás, ¿no? Entonces, acá tenemos la aceleración instantánea, es 18 por j. Pero como me ha dado 18 por j, ¿qué significa? Que la aceleración vector es constante al transcurrir el tiempo, ¿no? Solamente tiene componente en el eje Y vale 18 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya hemos hallado el vector aceleración. Fíjense, solamente tiene componente en el eje Y. Pero nos han pedido su módulo. Hallamos su módulo, va a ser la raíz de 18 al cuadrado, nos da 18 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál va a ser la dirección de este vector? Fíjense, como el vector es 18j, solamente tiene componente en el eje Y, su componente en el eje X es 0. Entonces, ¿su dirección cuánto vale? 90 grados, ¿no? Teta es la dirección del vector aceleración que vale 90 grados. Bien. Entonces, por hoy quedaremos acá. Acá hay otros problemitas, pero me va a llevar más tiempo, fíjense, son más largos, ¿no? Eso lo vamos a hacer el día lunes. Vamos a continuar con más problemas. Aparte de esto, voy a hacer otros más y luego hacemos con movimiento parabólico. Pero analicen bien todo esto que les estoy mostrando, ¿no? Les voy a pasar, como ustedes ya saben, por el WhatsApp, ¿no? Bien, entonces eso sería todo por hoy. Nos conectamos la siguiente semana. Yo les comunico, ¿no? Ya les dije que si trabajamos en Team todo es más fácil, porque en Team ustedes no tienen que pedirme permiso para entrar. Yo ya directamente planifico la clase, lo puedo colocar, digamos, hoy día para el día lunes, ya va a estar planificado en el calendario, va a estar. Ustedes tienen que entrar nomás, no necesitan pedir permiso. Eso sucede con Teams. Pero les cuento que hasta el día de hoy todavía no tienen las listas oficiales de cada paralelo, no me lo han pasado. Yo tengo acá donde introduzco las notas, mis archivos, pero no me han pasado todavía, ¿no? Y tampoco me han dado el código para acceder al Team. O sea, en Team se trabaja más fácil, ¿no? Incluso la grabación y todo eso es más simple, ¿no? Ustedes la pueden bajar de ahí simplemente o pueden ver otra vez en Team. Pero espero que hasta el día lunes me pasen las listas y me pasen también el Team, el código que necesito, y en Team vamos a trabajar más cómodamente. Pero como ustedes saben, todo siempre es moroso en nuestra facultad, para todo tardan. No sé si ya tienen ayudante, ¿no? No sé si han pasado, pero hasta en eso tardan, ¿no? Es mucha burocracia, ¿no? Y la burocracia lo hacen llevando papelitos, ya pudiendo trabajar virtualmente como lo estamos haciendo, ¿eh? Pero ¿qué vamos a hacer? Así es. Bueno, entonces,
terminamos con esto. Que tengan buenas noches. Nos conectamos el día lunes. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.